Muy buenas, querida afición, bienvenidos de nuevo a Fútbol Underground Corner. Después de un tiempo de ausencia, entre unas cosas y otras, em, la resaca de las celebraciones de cumpleaños, asuntos personales y demás, hoy vuelvo con una nueva historia para la sección del Té de las 5, la sección del fútbol inglés, de historias del fútbol inglés, a colación de uno de los protagonistas del vídeo sobre preguntas y respuestas que hice por mi cumpleaños, que era Haaland. Si os acordáis, hubo un seguidor que me preguntó por Haaland y resulta que el padre pues fue futbolista también profesional, era más de la época de los de mi generación que de la mucha gente joven que me sigue, que precisamente fue esta gente joven la que después del vídeo no sé, igual era casualidad, pero empezaron a decirme varias personas, varios seguidores, que no sabía yo que Haaland o sea, el padre de Haaland fue retirado por Roy Keane y no sé qué. Y entonces he venido a contar la historia de aquel duelo, de aquel episodio que acabó con el padre de una de las perlas del fútbol europeo actuales, retirada del fútbol, aunque hay algunos matices que ahora pasaré a detallar. Bien, nos tenemos que ir a Roy Keane, que también hablé de él en una de las preguntas, como uno de los jugadores más sucios que yo he visto en un terreno de juego. Es verdad que, como dije y como todos sabéis, soy fan del Manchester United en Inglaterra y Roy Keane era el capitán emblemático, el líder de ese equipo, el que tenía duelos épicos con Patrick Vieira en una época que el Arsenal pues estaba más bollante deportivamente que ahora. Y bueno, es el típico jugador que es horroroso tener como rival, pero que en un vestuario, cosa que yo no he vivido de cerca, pues tenerlo como compañero es un lujo porque va a muerte a defender a los suyos y demás. Pero es que yo creo que Roy Keane en concreto, como dije, pues es que iba a hacer la guerra por su cuenta el hombre. Era muy, muy sucio. Creo yo que esto ya excedía lo de ser un buen líder de vestuario. Entonces nos tenemos que ir a la primera parte de la historia, que es a 1997 en un partido entre Leeds y Manchester United. En el Leeds jugaba Alf Inge Haaland, que es el padre de Erling Haaland. Y en el Manchester United, como he dicho, pues estaba Roy Keane, con Beckham, con los Scholes, con los Fergie Boys, en la buena época del Manchester United y en una de las mejores épocas del Leeds reciente, que ahora está un poco, a ver si sube a primera, a la Premier otra vez, pero está lejos últimamente de su mejor etapa, que fue esta en los últimos 90, los primeros 2000, que jugó Champions contra el Valencia, no sé si cuartos o semifinales, por un par de años estuvieron ahí viéndose las caras. Y en fin, en ese Leeds de finales de los 90, pues estaba Haaland, estuvo Kewell, estuvo Viduka, había gente decente, ¿no? Y en un lance del juego, Roy Keane, en aras de realizar una posible falta táctica a Haaland, voy a decir Haaland, pero sabemos todos que es el padre de Erling, pues le fue a hacer una entrada un poco, pues eso, para parar el juego, una falta táctica. Yo he visto la jugada y se ve que pisó mal o algo, no calculó bien, apoyó mal y se lesionó de gravedad, pues la rodilla, los ligamentos, vaya, lo que pasa con las lesiones más tontas, normalmente suelen ser las más graves, las que te causas tú solo. Y en ese momento que Roy Keane se quedó doliéndose en el suelo, se ve la imagen de Haaland, padre, Haaland senior, acercándose a increpar a Roy Keane. No sé si le dijo que se levantara o que no se tira al suelo o que, bueno, que poco menos que se fastidie, por decirlo suavemente, por haber intentado hacer una entrada sucia y que bueno, que Haaland salió indemne, pero Roy Keane se hirió la rodilla, ¿no? Se lesionó la rodilla de gravedad. Entonces, hasta ahí pareció que nada, que el partido acabó, no importa el resultado, no es de lo que se trata hoy. Pasaron los años, pero los años, no pasó el siguiente partido y otro y otro. Y nos plantamos en abril de 2001, que Alf Inge Haaland ya había cambiado hasta de equipo y había ido por azares del destino al rival ciudadano del Manchester United, que es al Manchester City. Mucho más anteriormente, esto estoy hablando de
la llegada de los jeques, de que el City fuera un equipo potente y demás. Pero claro, un derbi es un derbi. Entonces, hay imágenes de Roy Keane antes de entrar a ese partido, con la cara impertérrita, ¿no? Impasible, muy concentrado. Puede ser un partido normal. Haaland también bebiendo agua antes de entrar. Y llega otra vez otro lance del juego, una jugada sin aparente peligro, y vemos bueno, se ve la imagen de Roy Keane haciendo una entrada a Haaland, pero a la altura de la rodilla más o menos, o sea, que luego reconoció posteriormente en la primera versión de su biografía, que había ido adrede a lesionar a también mediocampista Alf Inge Haaland, y era por eso, porque se había quedado en la mente con la imagen de esa burla, que él interpretó como burla, de Haaland, del noruego, hacia él, se ofendió y bueno, le sirvió la venganza en un plato que ya no es que lo sirviera frío, es que lo sirvió helado. Yo creo que nadie se acordaba ya de él y bueno, aquella entrada le costó 3 partidos de sanción y una leve multa económica. Pero, sin embargo, o sea, ha pasado al imaginario popular, que, bueno, puede ser verdad, como la entrada que retiró al padre de Haaland del fútbol. Y es que no, hay que decir aquí, no por defender a Roy Keane, ni mucho menos, pero sí que es verdad que existe el falso mito, digamos, por decirlo así de una manera gráfica, de que lo retiró esa entrada, y no es del todo cierto. No es del todo cierto porque se aprecia como en la otra rodilla de la patada donde impacta Keane, Haaland ya la llevaba vendada. Ya había tenido problemas de lesiones más o menos recurrentes y tenía que jugar con ciertas precauciones. Y Keane no le da en esa rodilla ya maltrecha, le da en la otra. Sí que es verdad que a raíz del golpe parece que hay un choque de rodillas y que Haaland demandó a Roy Keane debido al choque, acudiendo, claro, a autoridades médicas, no se lo inventó él. Debido al choque entre las dos rodillas, por lo visto Haaland alegó que el choque de las dos rodillas propició que, bueno, pues que la otra rodilla también fuera lesionada y tal. Pero más estudios médicos de la Federación Inglesa, desestimaron esta versión y por lo tanto pues la demanda a Roy Keane y demás, pues ahí no se sostenía en que por el choque de rodillas tal. Las consecuencias de la entrada, de esta última entrada, sí que es verdad que impidieron a Haaland volver a jugar un partido completo, pero si no recuerdo mal, pues estuvo como 3 o 4 temporadas más jugando, ni mucho menos al 50% del nivel que tenía, que había sido internacional noruego, junto con otra buena generación, pero hay que decir ahí que no le llegó a retirar del fútbol, lo retiró, digamos, ¿cómo decir? Del panorama así más de su mejor versión y tal. Pero bueno, es una historia para reflexionar sobre la venganza y tal. Ya he dicho alguna vez en los vídeos que no seáis rencorosos, que no seáis vengativos, porque la venganza es como un martillo que te va dando ahí a la cabeza, al cerebro. Si el cerebro fuera un yunque y el martillo te va golpeando pam y pam y pam y pam, es una idea, esto lo sé de buena tinta, pues yo no soy vengativo, pero hay gente que yo lo he vivido de cerca, que el rencor y el daño les ha hecho mucho daño, y valga la redundancia, y me lo han hecho ver médicos, doctores, a este respecto de el modo de vida más egoísta, rencoroso, vengativo. El rencoroso es, ojalá le pase lo peor, pero es que el vengativo es, se la tengo que devolver. Y un hombre o una persona así, quien vive así al final acaba devorado por su propio rencor. Entonces esa es la reflexión a la que invito yo con este vídeo, y a la que invitó la actitud de Roy Keane, porque al final Haaland han pasado casi 20 años de la historia y siempre ha quedado como el bueno de la película, como que le retiró, que en cierto modo puede ser verdad. Y bueno, yo creo que aquí solo había un culpable, que era Roy Keane, por tener ese deseo de venganza y ese deseo, que además que lo reconoció, que no... Aquí hay gente que también puede aprobar esa honestidad de Roy Keane. Sí, fui a lesionarle, es verdad, no fue un cínico, pero a mí me parece
una cerdada actuar así con un compañero de profesión, por muy derbi que sea, por mucho que te calientes. Y esto es la historia que hoy os quería contar de este rincón del fútbol hoy inglés. Y a ver si vuelvo a la actividad más o menos constante, pero es que, claro, ahora estamos en una época que me está costando sacar tiempo para esto. Pero ya que habéis pedido muchos la información de esa historia, y fue un poco Peticiones del Oyente, que era un programa muy antiguo de televisión, no, de radio, perdón, claro, si es del Oyente, he creído conveniente y he querido hacerosla llegar en aras de eso, de no solo contaros una historia más de fútbol inglés, sino de ya no daros la lección yo, sino daros la Roy Keane de que un comportamiento rencoroso y vengativo no te lleva a nada, porque al final Roy Keane podía haber sido leyenda, bueno, en cierto modo lo es, pero está menos reconocido de lo que debía ser porque su carácter se lo impidió. Y se perdió el Mundial 2002 en su mejor etapa profesional por pelearse con el seleccionador irlandés, con Mick McCarthy. Y con Ferguson acabó fatal también en el Manchester United, lo que propició su salida al Celtic de Glasgow. Se retiró ahí un año después de su salida. Pero vamos, de lo que pudo ser Roy Keane a lo que fue, ha quedado, pues eso, como un bad boy en el Teatro de los Sueños, como tenéis en el post de Instagram, que he querido hacerlo como anticipo. Y nada más por hoy. Esto ha sido la historia. Roy Keane tenía sus cosas de buen jugador, pero la cabeza y el carácter, la cabeza, que hablaré en más vídeos del aspecto psicológico en el deporte desde un nivel de aficionado y de, bueno, sí, de amante del fútbol, porque yo ya he dicho, yo no soy psicólogo y tal, pero es un aspecto que se sabe a poco que estés un poco metido en el deporte, que al fútbol se juega más casi con la cabeza que con las piernas. El deporte profesional requiere un nivel mental casi por encima de las habilidades puramente técnicas. Y bueno, esto ha sido todo. Roy Keane no tuvo ese nivel mental adecuado, a lo mejor muy competitivo y muy todo lo que vosotros queráis. Por ejemplo, Vieira, que lo he nombrado antes, era también competitivo, era un ganador y se respetaban mutuamente, pero Vieira sí que ha alcanzado un estatus de leyenda y no tiene fama de ser un cerdo jugando a fútbol, un cerdo con una camiseta roja. Y nada más, devuelvo la conexión a los estudios centrales de Futbollandia. Esto ha sido todo por hoy. Ha sido un placer. Ya tenéis más claro los jóvenes que para muchos que tenemos ya cierta edad, Erling Braut Haaland es el hijo de Haaland y no es al revés. No, vosotros conocéis al padre de Haaland, nosotros conocíamos ya a Alf Inge Haaland, mediocampista noruego. Esperemos que a Haaland pues no le ocurra nada, que no se cruce con un personaje como el que se cruzó su padre, y que las lesiones lo respeten y que tengamos ahí delantero en Europa para el futuro y ver a Noruega otra vez en los mundiales, que yo solo lo he visto en uno, y sería un placer, una selección simpática. Un placer, como he dicho, muchas gracias por la visualización y hasta la próxima. Saludos cordiales.